Buenas noches, sean bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Hoy es martes de literatura y tenemos el gusto de presentarles a ustedes el libro de cuentos Diálogo de Raíces de Santiago Andrés Gómez, editado por el Fondo Editorial EAFIT. Santiago Andrés Gómez nació en Medellín en 1973. Es escritor, crítico de cine y literatura y realizador audiovisual independiente, galardonado en 1996 con el Premio Nacional de Video Documental por Diario de Viaje. Redactor y colaborador de la revista Kinetoscopio entre 1991 y 2011, del extinto suplemento literario dominical y del suplemento Generación, ambos del diario El Colombiano. Es autor de las novelas Madera Salvaje, del 2009, Todas las Huellas, 3 novelas breves, 2013, y El Cuarto Asesino, 2016. De los libros de ensayo Certeza de lo imborrable, El cine en busca de sentido, volumen 2, del 2017, Régimen de criterios, Cines y cineastas colombianos, 2018, y La musa asesinada, Conversación en la catedral, de Vargas Llosa, novela marxista, 2018. Y de los libros de cuentos, Los deberes, del 2012, y La caminata, 2015. Actualmente es candidato a doctor en literatura de la Universidad de Antioquia. Con él estará conversando Óscar López Castaño. Óscar López Castaño es PH en literatura latinoamericana de la University de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y Magister en artes en literatura hispánica de la Washington University. Es autor de decenas de artículos publicados en distintas revistas nacionales e internacionales y de los títulos La crítica latinoamericana o Del diálogo cultural con los otros, 1996, La narrativa latinoamericana, Entre bordes seculares, 2001, y Estéticas del desarraigo, 2008. Se desempeña como profesor de español y de literatura latinoamericana en el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de la St. Louis University, Missouri, Estados Unidos. A ellos les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo la aceptación esta noche a compartir con nosotros Diálogo de Raíces y por supuesto a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Les voy a sugerir que pongamos en silencio los celulares, por favor, y muy bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y además porque ahorró mucha parte del trayecto, ya me dejó sin qué decir de Santiago. Voy a describir lo que va a pasar aquí en esta noche con, digamos, el formato que he pensado con Santiago o que hemos pensado, y es que voy a hacer una breve presentación de su obra en 4 contextos. No se asusten que 4 contextos no es mucho, ya fue suficiente con que hubieran gastado mucho tiempo en el trayecto para venir acá. Espero que entonces yo no los vaya a detener demasiado. Después de esto voy a hacer unas preguntas a Santiago sobre el libro y sobre su obra, y por último, si el público quiere participar con alguna pregunta, pues Santiago la va a tomar. Esta presentación que yo hago aparece en el libro que ustedes encuentran, que gracias a la editorial, al Fondo Editorial de la Universidad de AFIT y a Santiago, que decidió y propuso mi nombre para presentar su libro, pues estoy aquí hoy para poner en contexto la obra de un autor joven, prolífico, como ustedes han notado por la descripción de títulos que ya ha publicado, a pesar de ser una persona de la edad que ustedes pueden ver. El
título que yo le he dado a esa presentación se llama El elogio de los díscolos. Y la verdad, eso me lleva a justificar ese título empezando por uno de los factores o de los contextos que quiero enunciar. Y esos 4 contextos son: uno personal, uno en el cual yo enraizo, digamos, la producción que él tiene de este libro de 12 relatos en la tradición cuentística general. Después, lo que yo interpreto como un autor encasillable, la palabra no es la más precisa en tiempos posmodernos, en lo que llamamos posmodernidad, palabra que voy a elaborar muy brevemente con ustedes después, y voy a presentar un contexto de su producción en la cultura medellinense, en el contexto urbano medellinense. Debo empezar por decir que al llamarlo un díscolo, yo pienso que Santiago será genio y figura hasta la sepultura. Fue alumno mío en el Colegio San Ignacio de Loyola en los años 80, cuando yo dicté 2 cursos allá, un curso de español y literatura latinoamericana, que es el tema que normalmente al cual yo le dedico mi producción, y fue alumno también de un curso de estética, apreciación básicamente de arte, pintura, literatura, cine y música. Y en ese contexto, Santiago fue un alumno muy difícil para mí, ciertamente difícil, en una educación que estaba hecha para él, pero que todos los parámetros a través de los cuales el Colegio San Ignacio de Loyola impartía lo que se llama educación personalizada, que es un tipo de educación, a mí me parece muy interesante, pero más que todo más ideal que real, en la medida en que el espíritu de esta educación busca que el estudiante desarrolle sus competencias, sus capacidades individuales, siguiendo el libre desarrollo de su personalidad. Pero eso no funciona en la práctica, porque todos los estudiantes al final del mes o al final de un periodo de 2 meses tienen que llegar al mismo punto y sacar una nota. Entonces Santiago flotaba en ese ambiente. Era un estudiante incómodo para los profesores en el colegio, porque tiende a no seguir las normas. Yo era un representante de las normas, pero tuve siempre simpatía por los díscolos, por los estudiantes díscolos que tenían talento literario. Y Santiago fue ese tipo de estudiante que permitió tener un diálogo conmigo que dura hasta hoy, de literatura, de temas de arte, de filosofía, de política, etc. De manera que en ese contexto Santiago fue desarrollando una obra desde muy temprano, y el tipo de díscolo, que no es nuevo, ustedes saben, podríamos enunciar aquí unos 4 rápidamente: una Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana, que fue la primera mujer que tildó a los hombres de necios, creo que empezó a abrir esa beta que hoy es tan importante de a mí también, o lo que llaman Me Too, ¿no? Cuando los trató de necios, y que gracias a su relación lesbiana con la virreina de México fue capaz de desafiar a los jesuitas, fue capaz de desafiar todo el ideario patriarcal de la época y hacer su literatura, una literatura que abrió caminos. Escritores como estos díscolos los hemos tenido muchos en Colombia, y voy a citar unos 4 porque me tocan particularmente, entre ellos Santiago. Todos habremos leído seguramente a Andrés Caicedo con su literatura, con su cercanía a la música, la manera como introdujo la música en la literatura, la manera como introdujo todas sus, digamos, perturbaciones interiores. Era, digamos, en cierto modo, un gay en el closet. Y todo esto generó en un colegio de una educación muy rígida, como era el San Juan Berchmans de Cali, crearle unas
unos conflictos interiores muy fuertes que lo llevan al suicidio a los 25 años de edad, pero deja una obra que indudablemente otros han seguido y que al romper con las normativas de los cultos, al no escribir un lenguaje puro, sino al contrario, el lenguaje coloquial, el lenguaje de la pequeña burguesía caleña, marginada de toda norma, abrió el camino para que otros escritores encontraran que era legítimo escribir esa literatura. Otro representante díscolo es Víctor Gaviria, que poeta y uno de los grandes directores de cine colombiano. También fue ignaciano. Entonces fueron personas que en medio de ambientes muy rígidos, en una educación que sigue los lineamientos de San Ignacio de Loyola, que era un militar, pues indudablemente ellos iban a estar en condiciones muy adversas, porque la mayoría de los estudiantes tienden a ser muy normales, a seguir los patrones que rigen estos colegios. Y en San Ignacio también hubo otro director de cine, un director de cine, en esa época no era director de cine, por supuesto, Javier Mejía, con Apocalipsur, que es el primero que retrata realidades muy cercanas a las que Santiago hace en la literatura de la cual vamos a hablar. Entonces, estos díscolos siempre serán bienvenidos para la literatura, gracias a que son capaces de romper con las normas, generan un tipo de saber, un tipo de comprensión y un tipo de estética que normalmente son inéditos y se salen de las normas. Y a tono con esto paso al segundo aspecto en el cual yo quiero contextuar la producción cuentística de él. Santiago, Diálogo de Raíces no se puede juzgar como un libro de cuentos a la manera de Allan Poe, a la manera de Horacio Quiroga, que son las preceptivas que más se han seguido aquí en Colombia en la mayoría de los cuentistas. Yo llamaría más bien que él ha escrito relatos, y esos relatos no tienen ese acabado que tienen los textos que propusieron Quiroga y Poe para leerlos en una sentada. El efecto dramático va increciendo hasta llegar a un clímax que admite una solución. Digamos que ese no es el formato que sigue Santiago, es otra de sus desobediencias. Él escribe relatos en los cuales, como dice uno de los personajes, José Iván, uno de los narradores, a veces es más importante la información, demasiado, yo diría, hiperrealista en extremo, demasiado abundante en información que tiene que ver con drogas, con lenguaje coloquial, con ciertas conversaciones que son salidas, digamos, de tono para los oídos pulcros. De manera que en ese contexto la narrativa de Santiago se aparta. Y paso aquí a un tercer aspecto, que es el que yo llamaría posmoderno. Y la palabra, yo suelo escuchar mucho la palabra en las personas, esa persona es muy moderna, para indicar que es un poco salida de la tradición. Esas son manifestaciones, a mí me parece bastante equívocas de lo que es realmente lo moderno, porque lo moderno en sentido estricto correspondió a instituciones muy fuertes, rígidas, que crearon hombres sedentarios y que mantuvieron una división en la cual el poder hegemónico lo tenía el hombre y el factor dominado era la mujer en el espacio de la casa. Bueno, instituciones como la iglesia, como la familia, como el vecindario, nada más vigilante que el vecindario que tocaba, la vecina que tocaba la puerta de la casa a decirle, su hijo se le va a perder. Así se vigilaba nuestra formación en la época, digamos, moderna. La disciplina, el matrimonio entre personas de sexo diferente, todo eso hoy está en crisis, y esa crisis nos permite hablar que estamos en un tiempo posmoderno, ya no estamos en la época moderna, en la cual hay una especie de posmoral, hay comportamientos desarreglados. Este libro está lleno de personajes desarreglados, ególatras,
personajes drogadictos, personajes que consumen marihuana, que consumen alcohol, que consumen cocaína, que realizan prácticas sexuales en las cuales la idea de la seducción, como la concebimos en la época moderna, en la cual casi siempre terminaba una pareja bendecida por la iglesia o por un mandato civil, no aparece acá. Son relaciones consentidas, sexuales consentidas, pero efímeras. Es decir, el fin es el cuerpo. No hay una teleología, no hay una mirada hacia futuro. Todo esto es registrado en los 12 relatos y hay opuesto, por supuesto, Te están pidiendo que hables más al micrófono. Ah, sí. Bueno. ¿Podemos Sí. un poco más así? Muy bien. Todo lo que estos personajes que narran estas historias son manifestaciones de comportamiento, repito, que son muy propios de la condición posmoderna, que no están regidos a la época del deber ser, como nos tocó, digamos, a los de la generación anterior. Estos comportamientos, que repito, son disfuncionales para la mayoría, son los que normalmente vive la juventud de hoy. No tienen ídolos ni en la filosofía, ni en la pintura, ni en las grandes obras que ha creado el arte. El ídolo mayor aquí es Bob Marley, el compositor y guitarrista jamaiquino con el reggae. Ese es el ídolo más inspirador en uno de los relatos, digamos, más, yo diría, más alucinantes que tiene la colección. De manera que todo esto es visible en el texto y hay manifestaciones o remanentes de esa cultura moderna a través del padre. El padre, hay un relato, el primero se llama Respirando en el baño, en que prácticamente el papá del personaje llamado Gastón y la mamá son advenedizos, están secuestrados en el apartamento, porque ellos no contradicen al hijo, que no habla, pero cuando canta con voz de barítono molesta al vecindario, es un fumador empedernido de marihuana, y los padres están siempre discutiendo con todo el imaginario propio de la condición posmoderna. El padre siempre apegado a la ley, al orden, a la norma, y la madre sumisa, obediente, preocupada más bien porque la familia funcione, pero sin enfrentar al hijo que se ha salido, digamos, de la madre en el sentido taxativo, normativo. De manera que en este contexto posmoderno yo sitúo la mayor parte de la producción de los 12 relatos. Y hay un último aspecto en el cual yo quiero reflexionar, y es que en Medellín por muchos años, después de la producción del poeta recientemente finado Elí Ramírez, se empezó a conocer la ciudad deprimida, la de Castilla. Esa ciudad inspiró a Víctor Gaviria para hacer el cine que lo llevó a tener el éxito en el Festival de Cine de Cannes con La Vendedora de Rosas y con Rodrigo de No Futuro y con muchos de sus documentales. Este cine que registró ambientes deprimidos, ambientes de violencia en estos barrios marginales, terminó siguiendo una marca equívoca que llevó a que otros escritores trataran de hacer lo que se llamó la novela picaresca o la narrativa picaresca, en la que siempre había sicarios, y que llegaron a constituir casi todo un canon de narrativa que me parece desdibujó mucho la complejidad de Medellín. Por eso una película como Apocalipsur, el ya citado aquí Javier Mejía Ignaciano, la producción que tiene Santiago, particularmente en este libro, muestra para mí un aspecto inédito de la ciudad. Es el comportamiento de chicos pequeño burgueses, de extracción entre clase media alta y alta, que deambulan siempre
por sitios como El Poblado, Belén la Castellana, Santa Lucía, y que solo se aproximan a sitios deprimidos como el barrio Antioquia a conseguir vicio, a conseguir marihuana, a conseguir cocaína. Son personajes que siempre andan en vehículos, que hacen travesías, por ejemplo, una al Cabo de la Vela, que es a mí me parece el relato más extenso, alucinante, y que utilizan todo un lenguaje desarreglado, que sostienen diálogos inspirados por esos estados alucinantes, diálogos que expresan, por supuesto, filosofías que no son propiamente las que siguen los pensamientos ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Kant, pero son filosofías de la vida de muchachos que rompen con todas las instituciones, con la familia, con todas las normas posibles, y que expresan un lenguaje que no es exactamente el lenguaje que se conoció en esta narrativa del sicariato, de manera que cualquiera que quiera estudiar la complejidad de la narrativa urbana en Medellín, leer este libro me parece que encuentra bastantes elementos para completar una tarea que no ha sido completamente estudiada en la ciudad y que ha sido casi siempre, casi toda reducida al espacio, repito, de la comuna nororiental. El libro que ustedes pueden leer, yo he tratado de evitar detalles para que ustedes para no quitarle la posibilidad de que ustedes lo lean con todo el mayor disfrute posible. Es un libro amable de leer, pero que indudablemente puede, sobre todo porque estoy observando parte de la población que hay acá, no todos son jóvenes, a muchos yo creo que les va a mostrar ese aspecto que quizás no conocen completamente. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería como introducir del libro. Y ahora yo quisiera hacerle unas preguntas a Santiago que tienen que ver también con, no solamente con la lectura de este libro, sino con otras lecturas y mi propia experiencia como escritor que escribe ensayos y también narraciones. Y quiero empezar por el título, y el título Diálogo de Raíces, porque me parece que el texto es bastante confesional y yo podía pensar un poco que hay un intento como por buscar una raíz identitaria en la cual Santiago bucea, sobre todo en su relación con la familia y en su relación actual, hasta llegar a que en el texto hay el personaje, hay tres narradores básicamente. Esos narradores tienen diferentes nombres, pero yo no los encuentro muy distintos, ni en su comportamiento, ni en su lenguaje, ni en su manera de pensar. Entonces me gustaría que, basado en este comentario, explicaras esa relación identitaria. Bueno, primero que todo, pues saludo a todos también. Le agradezco a Oscar infinitamente. Ustedes, creo yo, acaban de tener acceso a una de las clases que nosotros teníamos en los años 80, a la soltura, a la claridad, que nos enamoraron a muchos. Aquí tengo dos queridísimos amigos del colegio que no veo sino muy de vez en cuando, cada tantos años, pero todos agradecidos con Oscar porque de algún modo esa valoración de lo díscolo era una atracción que podía despertarse en los lectores posibles que éramos cada uno de nosotros. Es decir, nosotros veíamos que Oscar podía darnos consejos de verdad, atentos a la particularidad de cada uno de nosotros, porque nos conocía. Eso lo hablaba yo incluso con uno de nuestros amigos, con Santiago Uribe, que no le gustaba leer, y Oscar le dijo: léase Las Mil y Una Noches y verá. Y curiosamente ese libro, pues según Oscar Santiago, le cambió la vida. Entonces yo le agradezco a Oscar por estar acá, le agradezco a la vida por
este momento increíble de que Óscar López, mi querido profesor con el que hablo desde el año 83, esté presentando un libro mío. La respuesta que te doy, Óscar, es que mi sensación, digamos, es lo principal para haber encontrado el título. O sea, no recuerdo haber pensado en otra cosa, sino en lo bonito que sonaba esa expresión, diálogo de raíces, cuando le puse el nombre al libro. Es muy curioso porque el nombre Diálogo de Raíces es el título del último cuento. El último cuento del libro se llama así, Diálogo de Raíces, y es un cuento muy breve. De algún modo hay una especie de juego de espejos en los cuentos. Entonces a cada cuento hay otro que le responde en todo el libro. Es algo extraño, yo no sé muy bien, de algún modo hay un tipo llamado Joaquín Casalduero, creo que es Joaquín Casalduero, no recuerdo, es un tipo bastante reaccionario, fue un analista muy interesante de Cervantes, y él las novelas ejemplares las analiza de la manera en que yo me doy cuenta de que funciona este libro en ese sentido, porque hay un cuento, por ejemplo, larguísimo, hay un cuento de 30 páginas, que es el que Óscar estaba contando, del viaje al Cabo de la Vela, en el que nos guía Bob Marley, pues nos encontramos con Bob Marley y él nos guía hacia un lugar. Ese cuento es respondido por otro al final de una sola paginita, una paginita. La respuesta es la brevedad. Y es un sueño, es una cosa muy curiosa porque yo redacté ese cuento final que lleva el nombre de Diálogo de Raíces casi que de memoria. Y lo logré hacer, es una paginita, por un lado por su brevedad, por otra por la claridad del dictado, y por otra, un dictado mental o espiritual, y por otra porque yo no me demoré para ponerme a escribirlo, yo tuve el sueño y me levanté y lo escribí. Y las palabras con las que lo escribí son exactamente como con las que lo soñé. Era un sueño muy visual, pero estaba como acompañado de esa claridad. Y yo creo que le puse el nombre de una vez o me demoré y ya le había puesto el nombre al libro. Es algo raro porque yo últimamente escribo casi que dejándome llevar por lo que podría ser exactamente eso, un dictado, una voz interior, incluso en la vigilia. Entonces yo no recuerdo el momento en que le puse el nombre de Diálogo de Raíces, pero es interesante la pregunta de Óscar más allá. Yo ya que veo en esa sensación, me parece importante el entender que nosotros tenemos diversas raíces y que esas raíces dialogan con nosotros o en nosotros, y que hay que volver a esas raíces. Por ejemplo, uno puede verlas en el comienzo del libro, que es Respiración en el baño, con mis padres. Y mis padres tienen una conversación en el baño mientras mi mamá motila a mi papá. Eso lo digo porque obviamente es una observación de mi vida, pero es un personaje distinto a mí, ¿no? Es Gastón, el hijo de ellos. Entonces hay una transmutación que tiene que ver con trance, que eso es la literatura para mí, y no solo para mí, creo que Hugo Friedrich, no, Wolfgang Isa, que se escribe Iser, era un hermeneuta alemán, él decía algo que se acerca mucho a la experiencia de los indígenas, y es la capacidad del ser humano para desdoblarse, la capacidad del ser humano para desdoblarse en el sueño, para hablar con uno mismo como un otro. Es lo que yo hago en el libro, y entonces Gastón soy yo, José Iván soy yo y Rafael soy yo. Son tres personajes que se repiten varias veces en el libro con diversas variaciones. En cierto sentido es para mostrar que uno no está solo, que uno es casi que en el sentido marxista una tipología, y al mismo tiempo, pues sí, no soy tan sui generis ni tan raro, ¿no? Aunque uno sea un díscolo, en realidad el mundo está lleno de díscolos.
Pero bueno, todos me pueden retratar a mí, y eso son búsquedas de raíces en el sentido, por ejemplo, también en el segundo cuento que se llama No te me vas, es otra raíz. Es lo que decía mi amiga Natalia Tamayo de Madera Salvaje, que decía, si a los 30 años uno no tiene una raicita, está en problemas. Es decir, ya se trata es de coger raíces, ¿cierto? Es como el árbol trepador o caminante, se llama, Carlos Augusto, que tiene una raíz en principal, pero las ramas van volviendo a la tierra, ¿cierto? Y se van arraigando. Entonces el personaje de No te me vas es un personaje que ya se ha casado. De algún modo es un regreso, como tú sugerías, a la modernidad, solo que se ve pues con rasgos que no son propiamente los de un matrimonio ideal. En este caso es un matrimonio que está afectado por diversas circunstancias que no les voy a contar. También, por supuesto, pues es una ficción, no necesariamente tengo que ser yo el real. De hecho, es una fantasía a partir de mis paranoias, es una fantasía a partir de mis paranoias, pero sí en busca de ese tipo de raíces que yo creo que son fundamentales para entender que uno no solo no está solo, sino que además el origen es muy profundo. Si hay varias raíces, esas raíces están arraigadas en un suelo. Mi mirada es muy mística, Oscar, y cuando tú hablas de ser alucinante y de ser un filósofo un poco salido del patrón, salido del corral, o mejor dicho, ignorante, un filósofo ignorante que improvisa, eso es. Mi búsqueda es no irme por las ramas, sino irme por las raíces, digámoslo así. Bueno, vamos a una segunda pregunta y es, yo creo que podríamos juntar dos preguntas que te tenía, y es que al hablar decías que cuando escribías, sobre todo últimamente, dejabas un poco ir la vigilia. Las preceptivas como las preceptivas, como señalaba en la presentación, de que se han inspirado a ciertos autores o que los han acartonado un poco para escribir un cuento produciendo un efecto, parece ser que no te importan. ¿Cuál es tu real mirada o actitud frente a esa tradición narrativa? Es muy difícil dar una sola respuesta, porque si vos mirás un libro como El Cuarto Asesino, una novela que yo escribí en el filo del abismo, es decir, sin confiar en mí, pero entregado a lo que saliera, y que creo que es un logro en el sentido de que logró tener un cierre y de que logra expresar algo. Es una novela que le debo a Lezama Lima. Pero El Cuarto Asesino es distinta a todos los otros libros. Es muy distinto La Caminata, e incluso los libros de cuentos son distintos entre sí. Entonces yo no sé, Quiroga me parece que es interesante. El Quiroga escribió un decálogo si mal no estoy, es un decálogo del cuentista. Me parece interesante, pero por supuesto uno no se puede agotar en esos decálogos, y mis propias perspectivas existen para cada texto en sí. Entonces, digamos, a veces tiene que ver con una metodología especial. Por ejemplo, la última novela que estoy escribiendo, la estoy escribiendo los domingos nada más. Hay otros textos que escribía a diario. Hay algo que hago muy seguidamente, y es que en las novelas, y es que escribo primero una primera página y la dejo descansar durante unos meses, y lo considero una página semilla. No es capital semilla, es página semilla, diálogo de raíces. Y luego la leo y ya veo el tono que va a tener la novela. Luego escribo por ahí unas 10 páginas más, o si acaso un capítulo, y también lo dejo reposar. Pero ya después, ya sí la retomo de lleno y me meto en forma. Eso es algo que he hecho con las novelas, que siempre han sido novelas breves. Ahora en la novela que estoy escribiendo es una novela extensa, y eso va a tener varias etapas en muchos años.
Con respecto a los cuentos, también han sido distintos. El primer libro de cuentos, Los Deberes, era un libro que trataba de afincarse en esa perspectiva muy de Quiroga, que proviene del realismo en cierto sentido, pero no necesariamente, pero tiene que ver con una narración directa en la que sí hay un asunto central. Puede ser un realismo, aunque sean situaciones fantásticas, en el sentido de que se nos intenta convencer de algo. Ya la caminata fue otra cosa. La caminata fueron cuentos que terminaron escribiéndose solos. La caminata son cuentos que yo sentí que me dictaban su propio estilo. En Diálogo de Raíces, como tú lo dijiste, hay algo confesional. Son cuentos en los que yo me esmeré en poner un trasunto reflexivo, en el que yo intervengo, comento como narrador, pero también como autor, como un autor velado en los narradores, sobre la vida. Entonces son cuentos que no solo cuentan, sino que son cuentos que son como divagaciones. Este libro de Diálogo de Raíces, yo hubiera querido ponerle un subtítulo y es Cuentos Confesionales. Pero no tengo preceptiva, Oscar, no la tengo, y puede querer decir eso que me evado como autoridad a mí mismo, porque como te decía ahorita, yo he tenido problemas serios con la autoridad. Me entiendo con las personas que me dejan pensar tranquilo. Me entendí con vos siempre como profesor, me entendí con mi papá casi siempre porque nunca me quiso forzar a pensar de alguna manera. Él me decía reflexione, y eso le costó a él mucho. Eso le costó a él muchos dolores, pero al fin creo que nos logramos como felicitar, mi papá y yo, porque él quería siempre que yo fuera un escritor. Él decía, vos lo sos. Entonces, en últimas, terminé escribiendo porque él se daba cuenta de que yo tenía esa intención. Pero si yo me pusiera reglas, yo las rompería. Entonces creo que no, prefiero no hacerlo. Más bien me pongo como unos principios básicos, unas pautas, y esas pautas van variando, pueden ir variando. Por ejemplo, El Cuarto Asesino yo lo escribía con mucho orden, pero al final El Cuarto Asesino terminó siendo escrito casi que también solo. Yo alzando los pies mientras barrían, y eso yo no lo hago. Yo trato de escribir a solas. En ese caso era con la televisión prendida al lado, un día en que me dediqué a escribir, por más que hubiera bulla alrededor, todo el día. En Diálogo de Raíces me decidí a trabajar, cuando terminé la maestría, de una manera muy disciplinada y rigurosa, con textos que tenía muy viejos y textos que tenía muy nuevos. Trato de darle un orden al escrito, y en este caso de que hubiera resonancias entre un cuento y otro. Entonces este libro de cuentos en verdad sí tiene algo muy distinto, sobre todo también en el hecho de que es un libro en el cual la colección tiene una unidad en sí misma. Eso no tienen ni Los Deberes ni La Caminata, sino que el Diálogo de Raíces tiene una unidad porque los narradores se repiten. Rafael aparece varias veces, Gastón, la familia de Gastón aparece otras cuantas, José Iván creo que aparece una sola, y al final el cuento final, Diálogo de Raíces, es una alucinación que puede tener cualquiera de los tres. Entonces, no sé, es una cosa variable en la cual la obra es la que manda y no el autor, creo yo. Bien. Bueno, ustedes habrán notado que no estaba equivocado yo al intitular en la presentación del libro El elogio de los díscolos. Voy a hacerte voy a escribir tres autores en sus hábitos de escritura, porque me ha llamado la atención que a medida que ibas presentando tu obra, has tenido diferentes comportamientos frente al hecho de escribir. Sí. Dicen que Hemingway acostumbraba irse a cafecitos donde hubiera cierto ruido en el fondo y escribía a lápiz, ¿no? Y así escribió gran parte de sus relatos. Graham Greene, por el contrario, se dice que escribía todos los días 500 líneas a mano, algo que me parece a mí excesivo, pero parece ser que cuando ya calentaba la mano empezaba a escribir en serio.
Bueno, y García Márquez dicen que se ponía una flor amarilla y a las 6 de la mañana empezaba a escribir y nadie le podía llamar la atención y paraba a las 2 de la tarde. ¿Cuál es tu hábito de escritor? Sí, esa pregunta tiene más o menos la misma respuesta porque no tengo que lidiar con la vida de maneras distintas. Entonces hubo una época en que yo escribía a las 4 de la mañana. Algunos libros los escribía así. Otros los escribía en vacaciones a diario, después de hacer un esquema. Algunas novelas cortas, por ejemplo, todas las que componen el volumen llamado Todas las huellas, 3 novelas breves, las escribí a lo largo de 3 vacaciones. Entonces yo salía a vacaciones, ya tenía un esquemita y definía que iba a escribir un capítulo cada 2 días. Y entonces escribía a diario. Durante esas vacaciones me podía gastar, entonces si el capítulo tenía si la novela tenía 16 capítulos, me demoraba un mes. Y era riguroso, era casi matemático. Y con un horario muy amable, digamos, conmigo mismo. No trataba nunca de excederme. Madera Salvaje, la primera novela, la escribí a lo largo de madrugadas. Son menos de 200 páginas, pero yo creo que escribí 1000. Tuvo como 70 cambios de piel, por lo menos 7 en realidad, y otras 70 magulladuras. Perdón, sí, más o menos. Entonces cada novela es distinta. Diálogo de Raíces, como te digo, lo concluí a partir de materiales que ya tenía muy viejos, al primero de los cuales es más o menos del año 2003, que es Respiración en el baño, y con material nuevo. Pero entonces yo trato de disponer las cosas de esta manera. Los materiales que tienen cierta relación los ubico de una manera simétrica. Entonces el primero y el penúltimo son los cuentos más viejos que tenía, tienen cierto tono distinto a los demás. En cambio los nuevos los pongo en el centro y así más o menos trato como de generar como hacer una composición casi que como una especie de ikebana. Pero en cuanto a hábitos, yo empiezo a escribir una vez logro generar como una especie de ámbito, y eso es lo importante. Pueden ser las 2 de la tarde, pueden ser las 4 de la mañana. El hecho es levantarme, calentar un agua, a veces si es muy de mañana es café, si es por la tarde es agua aromática, eh, encender el computador, despachar 2 vueltas que tenga que hacer, un correo o algo así, y concentrarme. Ya cuando tengo la bebida caliente y tengo la pantalla al frente, si tengo dudas, cierro los ojos. Suelo leer lo que he llevado escribiendo antes y empezar de una, por el oído. Si la frase no la entendí, la escribo y me dejo llevar por ella y veo que le voy sacando que tiene una razón de ser. Haga de cuenta como cuando uno está hablando con la gente, que uno no piensa mucho lo que está diciendo. Entonces a uno le hablan y uno responde. Entonces yo leo lo que tenía antes y escribo lo primero que se me venga a la cabeza y a partir de ahí voy armando. Si tengo dudas, cierro los ojos y respiro, un poco como decía Kafka, que basta con esperar. Y exactamente, en esa espera aparecen cosas. Entonces es un contacto con lo místico, Oscar. Yo creo mucho en la voz interior y creo que esa voz interior es una voz que me trasciende a mí y pertenece al texto. ¿Cómo es de irónica la vida? Santiago 2 veces dijo que él cierra los ojos. Yo que soy ya casi invidente, siempre quiero abrirlos lo más que puedo. Pero bueno, esa es la realidad. Voy a hacerte una última pregunta para darle participación a un par de preguntas del público, y es que he escuchado muchas veces, yo que también escribo narrativa y algo que se llama foremas,
para mí escribir es un júbilo, es el mayor placer de la vida. Yo creo que si algo me mantiene con deseos de vivir es porque todavía puedo escribir. Ya no me preocupa no poder leer casi, o por lo menos al ritmo en el que podía leer en el pasado. Pero he escuchado de los escritores muchas veces en conferencias y hasta los he leído en entrevistas, el miedo a la página en blanco. Yo cuando veo una página en blanco en el computador y tengo algo que escribir, para mí es un júbilo. Yo no sé si cuando los escritores dicen eso es que no los he entendido bien, porque lo que nos debe dar miedo es el ridículo, ¿no? Está la página en blanco y es para llenarla, pero llenarla con una escritura que por lo menos al propio escritor le produzca un placer responsable, es decir, no reírse por reírse, no crear situaciones lacrimógenas por crearlas, sino tener esa capacidad, ese distanciamiento frente a lo que uno escribe para encontrar que tiene mucho valor. Me pasa mucho que yo puedo llegar al éxtasis escribiendo y al día siguiente, en el pasado eso terminaba en el sexto, o en el presente simplemente hay una tecla en el computador que se llama borrar y ya al día de no, esto no valía la pena. Sin embargo, no todos sienten lo mismo. ¿Cuál es tu relación frente a la página en blanco y frente a eso que ya has dicho que has tenido diferentes actitudes? Oscar, bueno, yo también soy crítico de cine y empecé a publicar en realidad como crítico de cine y al principio era yo no diría un parto solo porque no sé cómo es un parto, pero sí era una cosa muy brava, era como levantar pesas o algo así, muy difícil, pero yo escribía en papelitos tomando notas, preparando el texto final. Muy rápido me di cuenta de que no era necesario, uno podía empezar, entonces yo no tengo problema con la página en blanco en realidad. Como te digo, si no se me ocurre nada, sencillamente espero un instante, cierro los ojos, pienso en el asunto y espero un instante. Y eso sí, la primera idea que llegue se escribió. Y entonces eso empieza ya a armar algo. Eso ya, a la frase que se escribió le surge una respuesta. Si eso toca borrarlo, se borra. Uno borra muchas veces un párrafo entero, que era el primero, y el segundo es el que mejor arranca. Cosas así pasan, ¿no? Madera Salvaje fue rearmada 1000 veces de esa manera. Y creo que la nueva novela que estoy haciendo, María Inés Izaza, que está aquí, la ha leído, va a tener transformaciones también de ese estilo. No sé, aunque confío mucho en su ritmo, pero me han dicho que es demasiado larga. Entonces no sé cómo manejarla para reensamblarla, si sea necesario. En Diálogo de Raíces yo me negué a tener miedo con respecto, lo mismo que en La Caminata, con respecto a si estaba quedando muy atropellado el texto. Porque creo que esa escritura atropellada también tiene ciertas virtudes a veces. Y entonces, sencillamente escribía. Y obviamente revisaba a ver si había quedado bien o no. Pero yo sé que yo tengo una diferencia entre un registro más meditativo y un registro más intrépido, digamos. Diálogo de Raíces tiene las dos cosas. Porque como te digo, era un momento en que yo me di como una especie de año sabático. Entonces, sabía que tenía que cumplir con un tiempo, pero no quería ahorrarme reflexiones. Y entonces hay momentos en que yo digo, esto está como denso, pero es lo necesario. Por ejemplo, el cuento que se llama Cada quien tiene sus motivos. Yo no sé cómo te parecerá a vos ese cuento, si lo recordarás, pero sí tiene que ver con el viaje al Bearro Antioquia, sí, ya hablaste de él, se me había olvidado. En Cada quien tiene sus motivos hay una reflexión sobre la democracia, sobre la corrupción,
que está enquistada en realidad entre nosotros, porque cuento una historia de un robo que yo hice. Cuando chiquito, pues en realidad estaba muy pequeño, tendría 12, 13 años, e hice un robo a bienes públicos. Y todas las reflexiones que salían de ahí yo las ponía, sin pudor, tanto en un... Carlos Augusto se ríe. Ay, hombre, cuántas cosas no hemos hecho en la vida. Sin pudor, tanto por lo que yo había hecho como sin pudor por lo que podía reflexionar sobre eso. Entonces pongo una conversación sobre la corrupción con mi amigo, en el libro se llama Rey, yendo al barrio Antioquia, sobre la corrupción del gobierno de Samper, y yo le digo, ay, Cruz, hombre, pues era Cruz mi amigo en realidad, Cruz Mauricio. Yo le decía, esos diálogos se daban. Nadie puede poner la mano en el fuego. La corrupción también nos ha formado. Lo que hay que hacer es reconocer lo que somos, pero no tener falsos ideales justamente en la modernidad, Oscar, como muy bien decías. Una falta de confianza en el Estado moderno total. Entonces no, pues a mí lo que me salga lo pongo, porque siento que es una necesidad. Entonces en realidad con la página en blanco no tengo el más mínimo, pues mira, estoy hablando y ya debería haberme callado. Bueno, a partir de este momento, si alguien de la audiencia quiere expresar alguna pregunta para Santiago, pues bienvenido sea, bienvenida sea. Le pasaremos el micrófono para que esto quede grabado allí, ojalá, porque lo queremos poner en YouTube. Quien quisiera conversar con nosotros en algún momento, no sé. Más bien el lado opuesto de la página en blanco, es decir, cuándo parar. Yo creo que a veces los que tenemos la inquietud literaria también nos gusta expresar a veces lo que queremos, pero pienso que lo difícil no es empezar, sino parar. Y esa experiencia, ¿cómo la vives o cómo la has vivido en este relato? Juan Eduardo, la pregunta es muy inteligente. ¿Cuándo parar? Yo hace poco lo había hablado con un amigo, Felipe López, del colectivo Nuevas Voces, que es un colectivo de poetas jóvenes, y hablábamos de algo que nos parece que tiene que ser revisado, y es la valoración de la economía de la palabra. Ese pensar que si breve dos veces bueno, si bueno y breve dos veces bueno, y pensar que la economía de la palabra es mejor. Yo creo que eso no es que esté mal. Hay escritores, pues hablábamos de Hemingway, que son brillantes entre otras cosas porque saben decir mucho con poco. Pero hay otra dimensión que es la sobreabundancia. Y esa sobreabundancia la maneja, por ejemplo, alguien pues que yo estoy estudiando en este momento justamente, se llama José Lezama Lima. Pero por ejemplo también la maneja ¿quién? Un García Márquez muy distinto al del Coronel no tiene quien le escriba en El Otoño del Patriarca. Y vos lees El Otoño del Patriarca y vos decís, madre mía, que pare porque tengo que ir al baño. Porque maneja un párrafo de 3 palabras, de 3 páginas, un párrafo de 3 palabras, un párrafo de 3 páginas sin punto. O el Ulises de Joyce. Dígate que hay una vertiente que es lo que yo llamo rapsódica, que no se pregunta mucho tampoco por el dónde parar. Digamos que se deja escanciar orgánicamente. Entonces es algo que termina en su momento. Sangrar hasta la última gota. A veces. En otras ocasiones, como yo le decía a Oscar, sí puede haber una preceptiva que favorezca la economía. De hecho, mira, aquí hay 2 cuentos que yo recorté sin piedad. Fui salvaje en la tijera, que son el primero, Respiración en el baño. Respiración en el baño fue el primer cuento que yo empecé a escribir, creo, de los que tenga publicados, en el 2003, imagínate, eso es antes de los libros que quedaron en mi primer libro de cuentos. Entonces yo trato de contar la historia de una pareja de ancianos que se están
un encuentro en el baño porque la señora va a mutilar al esposo. Para contar eso, yo a veces me iba al pasado. Si la señora se miraba en el espejo, entonces yo decía, recordó tales. Yo le quité todo el pasado. Entonces, corté. Después de 12 años de haberle estado trabajando, me di cuenta de que lo mejor era quitarle todo el pasado y restringirlo lo más posible al presente. Entonces lo volví un relato en cierto sentido carperiano. Curioso, porque Diálogo de Raíces es un libro que es sobreabundante. Y lo mismo otro que cuenta la historia de un compañero de nosotros en el colegio, Felipe Rubio. El cuento se llama No es jugando. También le quité muchísimas cosas del pasado y lo reduje lo más posible a lo concreto del presente. Entonces a veces es muy bueno manejar la economía del lenguaje y otras veces no. Otras veces en realidad lo mejor es hablar. Yo me he dado cuenta hoy en día que para nosotros los hombres lo mejor es no decir nada cuando tenés razones que expresar, porque eso se toma ya como lo que llaman mansplaining y me parece muy bien. Entonces cuando uno empieza a explicarse, eso ya es cantaleta y machismo. Y yo creo que está muy bien que se diga. En otras ocasiones, lo mejor por supuesto es no callar. Estoy hablando de las relaciones de pareja. En otras ocasiones, lo mejor es decir lo que sea con tal de que no haya silencio. Entonces a veces es muy bueno uno hablar mierda, como se dice, y a veces es mejor no decir nada por más de que vos creas que tenés la razón. Pero eso depende, ¿no? Eso es lo que llamaba, creo que Raymond Carver, un sentido de la pertinencia. Bueno, alguien más del público quisiera hacer otra pregunta y después quedan ustedes invitados a que, así que sí, para que, pues, si desean adquirir el libro, me parece que es la oportunidad para que Santiago se lo firme. ¿Alguien más iba a preguntar? Carlos Augusto Rojas. ¿Cómo estás, Bien, Oscar? bien, gracias. No, es que estos días he estado trabajando mucho las vacantes de Eurípides. Entonces el mundo dionisíaco, pues sí, el elogio pues del discípulo, alumno Díscolo tiene mucho que ver con Dionisio, ¿cierto? Dionisos, pues para ser preciso. Entonces un poco la reflexión es desde el mito. Llega la fiesta dionisíaca, como todos los años, a Tebas, y Penteo, el rey de Tebas, que representa ese mundo de la autoridad, pues Apolinio, decide que no va a dejar entrar a Dionisios pues, ni a sus Ménades a Tebas pues, y a los bosques de Tebas realmente pues, para asistir pues, como a la bacanal, ¿cierto? Sí. Sin entrar pues, en detalles de la tragedia ni del mito, al final la madre Ágave, la madre de Penteo, lo confunde con un toro, le corta la cabeza y le lleva la cabeza en una bandeja de plata a Dionisos, ¿cierto? La metáfora entonces es como muy poderosa porque cuando uno le da lugar a la desmesura, se termina enfermando, pues, ¿cierto? Y se termina entrando en, que creo que tiene mucho que ver con esta ambivalencia, pues, como colombiana antioqueña, pues, de la fiesta, pues, con muerto incluido, pues, también muy paradójica, ¿cierto? Pero la pregunta tiene que ver con eso, con el reconocimiento de la desmesura, el reconocimiento del mundo dionisíaco nos trae la conjunción, ¿cierto? En términos simbólicos. Podríamos poner conjunción, las conjunciones, o sea, sana. Lo que quiero decir es que sana, ¿cierto? O sea, justamente por eso el carnaval tiene su tiempo y su dimensión ritual, pues, como para ser sanado. Y pues lo resumiría pues con un dicho callejero pues que me gusta mucho: el que no tiene vicio tiene aberración. Gracias, Carlos. Caliche, querido. Sí, me siento como en clase, pero no quiero ser ni el profesor, me siento como el cadáver diseccionado, que pues porque es chévere sentir que eso dionisíaco tuvo su lugar o tiene su lugar, como decís vos, y que no se perdió el tiempo pensando que las pasiones,
la violencia, la burla de todo, tienen su lugar, ¿no? Eso es salvajismo, y eso es algo que yo he manejado mucho. Es un reconocimiento del hombre en su integridad. Pero hablar de que la violencia tiene su lugar es tocar nervios muy profundos, ¿cierto? Yo no voy a hablar más de eso porque nos iríamos muy lejos, pero son cosas que yo he pensado y me alegra ver que hablo con mis compañeros de colegio, con Oscar, y le agradezco mucho a Dafit infinitamente por la publicación de este libro, le agradezco mucho a ustedes por estar acá, porque siento que los sueños, no solo el sueño de publicar, sino los sueños mismos que están contados acá, exactamente emergieron a la realidad y yo espero que les gusten, si lo compran y bueno, no sé más qué Oscar tiene que decirnos. Yo invitarlos a, si están interesados en la adquisición del libro y que Santiago se lo firme, pues es la oportunidad. Muchas gracias. Hay varias preguntas. ¿Hay más preguntas? Es que María Inés creo que ya tenía... Sí, no, es para... Ah, bueno, dale. Sí, es... ¿Cuál de las dos primero? Bueno, Santiago, y después, ¿cómo evalúas esta sesión? Si siempre te estás rebelando contra las normas y Oscar por lo menos ha logrado clasificarte muy bien como posmoderno. ¿Quedas contento ahí, bien acomodado? Mira, ¿tu nombre es cuál? Mira, te respondo como un profesor que soy, o sea, preguntándote por el nombre cuando no lo conozco, Marta. Oscar, al trabajo que yo con más atrevimiento escribí en el colegio, me lo calificó con 1. Creo que fue generoso. Y porque sus escritos en el papel, en el texto, eran muy virulentos contra mí en ese momento. En cambio, los trabajos más aplicados, incluso más espontáneos, más relajados, Oscar me los calificaba bien. Yo no sé si con 5, no recuerdo que nuestra relación se haya pasado por la nota, sino hasta ese día en que me puso 1. Porque quise ser muy atrevido y empecé a hablar de muchas cosas, de verdad con afán como de casi que demostrar lo que sabía, que en realidad no sabía nada. Entonces siento que Oscar en realidad me mostró algo ahí, una lección bárbara, porque si yo sin esfuerzo hacía las cosas bien, en realidad tenía que perseverar con esfuerzo. No sé, si me ponía como a creerme mucho, de algún modo lo que iba a salir era una pretensión que no era sino pedantería. Oscar me ha enseñado a mí todo lo contrario de la pedantería. En la academia me ha enseñado es el rigor, y el rigor es la forma máxima de humildad. Aún así uno tenga otras actitudes como persona, aún así incluso en el mismo mundo académico como persona sea pedante, si es riguroso, está haciendo las cosas como se debe. Y Oscar me ha enseñado eso. Y me lo enseñó pues de esa manera que cuento en la novela. En la novela quiero decir, en Nido de Gulungos, él aparece también, él aparece en varios textos míos. Aquí aparece en ¿Sí será que tenemos con esto? Así se llama el penúltimo cuento. ¿Sí será que tenemos con esto? Aparecen Víctor Gaviria y Oscar López simbolizados. Y en Nido de Gulungos, de todas las huellas, aparece Oscar López y yo aparezco escribiendo el trabajo ese que hice tan mal, como tan ambiciosamente y como tan despachando Calderón de la Barca sin humildad frente al texto, sino como poniéndome yo por encima de él. Entonces, Marta, yo en realidad aprecio a los maestros
cuando el rigor que te enseñan tiene que ver con un aprecio por el escrito y no porque te pongas tú por encima de él. A los profesores que se quedan en otras cuestiones, digamos, más formalistas, que no tienen que ver tanto con uno acercarse al texto, sino como con cumplir con unos preceptos a veces muy, considero yo, inventados. Yo tengo problemas con ellos, pero en todo caso me dejas pensando mucho. Es decir, la relación mía con Oscar es un verdadero misterio. Yo de hecho a veces no sé cómo llamarlo, si profe o Oscar. No, pero es para que quede grabado. ¿Será que nos lees algún párrafo? Quiero oír tu voz pues te conozco como escritor y te admiro muchísimo, pero quisiera que escogieras al azar algún párrafo al azar completamente y oír tu voz. Bueno, María Inés, muchas gracias por darle pie al azar. Había oscurecido de pronto. Ya habíamos terminado la sobremesa y Livia le había servido a Laura y Toño sus helados y a Raúl su café con leche con galletitas y a Fernando y a mi padre sus tintos. Todos estábamos muertos de la risa, incluso Isaura, que de nuevo se limpiaba las lágrimas. ¿Cuánto cobró el hombre por todo eso?, pregunté, y un trueno cayó al lado, en la hondonada, y el relámpago se entró hasta la cabecera de la mesa y chispeó en el cristal. Los demás soltaron una carcajada, pero no Estefanía y yo, que le tenemos pavor a los rayos. Mi pregunta se quedó en el aire. Lo peor fue que mi mamá le pidió a ese payaso que me diera una bendición especial a mí, añadió Fernando. ¿Y por qué le dicen Paráclito?, averiguó Estefanía. Muchas gracias. Voy a firmar primero.